Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal No me toques las ciencias. En este vídeo nos vamos a dedicar al estudio de la anatomía y el funcionamiento de los órganos de los sentidos. Antes de nada, para empezar, vamos a recordar que los seres humanos, como el resto de seres vivos, realizamos tres funciones vitales. Y es que nos nutrimos, nos relacionamos con el medio y también nos reproducimos. En vídeos anteriores aprendimos a entender cómo llevábamos a cabo la función de nutrición y que utilizábamos varios aparatos para conseguir llevarla a cabo. Eran el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio y el aparato excretor. Pero no te voy a contar nada de eso ahora, no te preocupes, si quieres saber algo más, vete al vídeo correspondiente. En este caso nos vamos a centrar en la relación o en la función de relación. En este caso, los órganos que están implicados en la función de relación son estos que ves aquí. Por una parte, los 5 órganos de los sentidos, que se van a encargar de recoger estímulos, de recoger sensaciones, tanto del exterior de nuestro cuerpo como del interior. Después, toda esa información se la van a pasar a estos dos sistemas de coordinación. Se llaman sistemas de coordinación porque lo que hacen es coordinar toda la información que reciben para después generar una respuesta. Estos sistemas de coordinación son dos: el sistema nervioso, que seguro que te sonará, y el sistema endocrino u hormonal, que es más complejo de entender y que seguro que pocas veces has oído hablar de él. Ambos sistemas generan una respuesta ante todos los estímulos que les llegan desde los órganos de los sentidos, y esa respuesta se va a manifestar mediante el aparato locomotor, en el que entran dos sistemas, el sistema muscular y el sistema esquelético. Concretamente en este vídeo nos vamos a centrar en esta primera parte. Vamos a conocer los órganos de los sentidos, vamos a ver cómo son y vamos a ver cómo funcionan y cómo detectan los estímulos para que se los podamos enviar al cerebro. Como en toda función de relación, vamos a entender primero los elementos que intervienen en esta coordinación que os he explicado anteriormente. Primero siempre tenemos un estímulo que va a ser captado por un receptor. Y después el receptor, a partir de este estímulo, será capaz de enviar una señal, generalmente una señal o impulso eléctrico, a nuestro centro nervioso, que evidentemente es el cerebro. Este cerebro creará una respuesta, que podrá ser de dos tipos, bien un movimiento o bien una hormona. En este ejemplo que tenéis aquí, lo más fácil de entender es el movimiento. Nosotros escuchamos este estímulo, que va a ser un sonido, música. Los receptores que están en nuestro oído enviarán esa señal al centro nervioso y nuestro centro nervioso interpretará ese sonido. Una de las respuestas que puede generar es que nos apetezca bailar, y ese movimiento lo llevarán a cabo los músculos. Nos movemos gracias a los músculos. Por lo tanto, se tratará de una respuesta motora, llevada a cabo por un efector muscular. Pero quizá la parte que no conocíais tanto es que el cerebro, a partir de un estímulo, también puede generar esta respuesta: las hormonas. Las hormonas, ya os adelanto, son sustancias químicas que producen algunas glándulas de nuestro cuerpo y que se segregan a la sangre. Cada hormona tiene una función concreta, dependiendo del estímulo que la active. En este vídeo, o al principio de este vídeo, nos vamos a centrar en esta parte de aquí, en cómo los estímulos son capaces de ser recogidos por los receptores. Los receptores sensoriales son, al fin y al cabo, células muy especializadas. Su función es conseguir detectar esto, los estímulos, cualquier tipo de estímulo, como veremos más adelante. Y una vez que los detectan, son capaces de transformar esa información en un impulso eléctrico, una señal eléctrica que recorre toda la célula y que más adelante se la transmitirá a otras células en forma de nervios para que lleguen al sistema de coordinación que os he explicado anteriormente. En principio, el cerebro. Estos receptores sensoriales los podremos clasificar de dos maneras.
según dónde se localizan y según qué estímulos son capaces de reconocer. En este cuadro tenemos la clasificación de los receptores sensoriales tal y como os he dicho anteriormente. Según su localización pueden ser de este tipo y según el estímulo captado pueden ser de este tipo. Vamos a centrarnos primero en la localización. Los receptores sensoriales pueden estar localizados dentro de nuestro cuerpo. No solamente sentimos cosas del exterior, sino que también muchas veces somos conscientes de sensaciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, dolores o por ejemplo, cuando nuestro estómago está haciendo la digestión y nosotros notamos que las tripas se nos están moviendo. Esas sensaciones son captadas por receptores que tenemos localizados entre los músculos y las vísceras de nuestro interior. De tal manera que también estemos pendientes de qué sensaciones ocurren dentro de nuestro cuerpo. Pero los receptores más importantes son los que tenemos fuera de nuestro cuerpo. Son los receptores conocidos como exterorreceptores o receptores externos, porque están localizados en la superficie de nuestro cuerpo, formando parte de los órganos de los sentidos, como son la piel, los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Otra forma de clasificar los receptores sensoriales es según el estímulo captado. Somos capaces de detectar la luz o las imágenes gracias a unos receptores especiales llamados fotorreceptores. También somos capaces de detectar variaciones de temperatura, frío o calor, gracias a los termorreceptores. También detectamos sustancias químicas, gracias a los quimiorreceptores. Y por último tenemos dos tipos de receptores más, los mecanorreceptores, que captan estímulos físicos, como pueden ser la presión o el sonido que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores. Por último, los nociceptores captan grandes presiones que generalmente nos provocan algún tipo de daño. Por lo tanto, los nociceptores detectan el dolor. Son muy importantes porque se activan en momentos importantes en los que una situación nos puede hacer un verdadero daño. Los receptores sensoriales, por tanto, no los vamos a encontrar repartidos de forma aislada por nuestro cuerpo. Estos receptores sensoriales que hemos visto se agrupan de manera general junto con otros en forma de órganos de los sentidos. De tal forma que en los ojos tendremos un montón de receptores, concretamente fotorreceptores, porque son los que detectan la luz. En la piel también tendremos distribuidos un montón de receptores. En las fosas nasales también tendremos, en el oído también los tendremos y por último en la lengua también tendremos receptores. A partir de ahora vamos a estudiar los órganos de los sentidos uno por uno. Veréis que algunos son más complejos de entender que otros, así que prestad mucha atención porque a partir de la anatomía de estos órganos podremos entender cómo funcionan. El primero que vamos a ver es el sentido de la vista. El sentido de la vista, como todos ya sabéis, reside en los ojos, en los globos oculares que tenemos alojados en nuestra cabeza. Lo primero que vamos a hacer es estudiar las partes. Como veis, todo el globo ocular no deja de ser otra cosa más que una esfera hueca que en realidad está rellena de un líquido, como veremos más adelante, y que está formada por varias capas. Si vamos diseccionando todas las capas una a una, veréis que el interior del globo ocular está tapizado por una capa que aquí aparece representada por el color amarillo, que es la retina. Además, la retina se continúa con el nervio óptico, que será el que conectará el ojo con el cerebro. Por debajo de la retina hay otra capa, que es la coroides, y que siempre se representa de color rojo porque eso significa que tiene muchos vasos sanguíneos, está muy vascularizada. Estos vasos sanguíneos lo que hacen es nutrir a las células que forman parte de la retina. Y es que las células de la retina serán los receptores que captarán el estímulo de la luz.
Y por debajo de la coroides tendremos esta otra capa mucho más dura, que es la esclerótica, y que da forma esférica al globo ocular. Si nos fijamos, la esclerótica se continúa por aquí y cuando estamos en la parte más anterior del ojo se convierte en otra capa denominada córnea. En realidad, córnea y esclerótica son la misma capa. La diferencia está en que la esclerótica es opaca y cuando llegamos a esta zona se convierte en una capa transparente. Por delante de la córnea estaría la conjuntiva, que es una fina membrana transparente que protege todo el ojo por delante de la córnea. Digamos que es la primera capa que tocaríamos si con el dedo intentáramos tocar nuestro ojo. Lo primero que tocaríamos sería la conjuntiva. Justo por debajo de la conjuntiva estaría la córnea, que se continúa con la esclerótica. Y si nos fijamos en esta parte de aquí, vamos a ver que por debajo de la córnea está esta otra parte de aquí, que no es otra cosa más que el iris, y que puede ser de diferentes colores en según que diferentes personas, variando desde el verde, marrón, negro o al azul. En el centro del iris tenemos este pequeño agujero que es conocido como pupila. Y por detrás del iris y la pupila tenemos esta otra estructura importantísima que es el cristalino. No os agobiéis a la hora de ver todas las partes del ojo porque después iremos viendo cómo funciona el ojo y qué papel cumple cada una de estas partes. Además de todas estas partes del globo ocular, podemos también tener en cuenta otros órganos que, aunque no forman parte del globo ocular como sí que son considerados órganos anejos que forman parte de alguna función de la visión. Estos son la ceja, que son todos estos pelos que tenemos en la parte superior del ojo, los párpados, las pestañas y la glándula lacrimal. Estos 4 órganos tienen generalmente una función protectora. La ceja nos va a proteger de todas las gotas de sudor, por ejemplo, que bajen desde la frente, de tal manera que no accedan al ojo, ya que quedan retenidas en la ceja. Los párpados van a ser una especie de limpiaparabrisas del ojo, para que el ojo nunca se quede seco y esté continuamente limpiándose por los párpados. Las pestañas también tienen una función protectora. Al final son como una especie de pequeños escudos para que todas las partículas que intenten acceder al ojo no lleguen. Y por último, la glándula lacrimal formará lágrimas, que no son otra cosa más que agua con sales minerales y determinadas sustancias bactericidas que lo que hacen es eliminar determinados microorganismos que puedan acceder al ojo. Estos son otros esquemas de las partes del ojo. Como habéis visto, el ojo está formado por varias capas y es importante conocerlas todas. En este dibujo de aquí tenemos que la primera capa más externa del globo ocular sería la esclerótica, que en su continuación en la parte más anterior se convierte en la córnea, en este caso transparente. Por debajo de la esclerótica y la córnea tenemos otra capa, aquí representada de color rojo, que sería la coroides, y que más adelante la coroides se convierte en el iris. En este caso el iris no es rojo, sino que adquiere distintas coloraciones según qué personas. En la zona donde no hay iris y tenemos este agujero es donde se encontraría la pupila. Por eso cuando vemos las pupilas negras, en realidad estamos viendo una ausencia de iris. Simplemente estamos observando el interior del globo ocular que está a oscuras. Por eso las pupilas son negras, porque son simplemente un agujero. A través de la pupila podemos ver el interior del ojo. Y la capa que queda por debajo de la coroides sería la retina, aquí representada de color amarillo. Es en la retina donde están todos los fotorreceptores. Si recordáis al principio del vídeo que hemos estado hablando de los receptores, concretamente los fotorreceptores son los que captan el estímulo de luz, que entrará al ojo y que serán ellos los que lo reconocerán. Aquí tenemos otra visión del ojo
tanto del globo ocular abierto como del ojo visto de forma frontal tal y como lo conocemos. En realidad, cuando estamos viendo la parte blanca del ojo, estamos viendo la esclerótica. Y cuando vemos el iris, tenemos por delante la córnea, que es transparente. Justo por detrás de la córnea está ya el iris. Y la zona donde no hay iris sería la pupila. Es importante esta otra pieza clave en el ojo, que es el cristalino, que aquí teníamos localizado en esta región. Pues bien, toda esta parte de aquí es el cristalino, que se coloca justo detrás del iris y de la pupila. Por eso, si nosotros tuviéramos la posibilidad de introducir un objeto a través de la pupila, es decir, si no tuviéramos la córnea y con un lapicero, por ejemplo, intentáramos introducir la punta por la pupila, chocaríamos con el cristalino. Si no estuviera el cristalino, el lápiz lo podríamos introducir hasta el interior del ojo. Resumiendo, aquí tenemos otra imagen muy esquemática de las partes del ojo. Repito, es importante que conozcamos muy bien las capas y las diferentes partes del ojo, porque hasta que no entendamos esa parte no podremos entender cómo funciona el ojo. Aquí tenemos de nuevo representadas las diferentes capas. La esclerótica, la capa más externa, que si la continuamos por delante se convertía en la córnea, aquí de color morado. Por delante de la córnea tenemos esta otra capa protectora, fina y transparente, que es la conjuntiva. Será la que, cuando se nos inflame el ojo, se traducirá en la conjuntivitis. Al hablar de conjuntivitis, la parte del ojo afectada es esta, la conjuntiva. Bien, la capa inferior a la esclerótica es la coroides, aquí representada de color verde. Y justo por debajo de la coroides estaba la retina, que como veis se reparte por todo el interior del globo ocular, transformándose después en el nervio óptico. En la parte delantera también tendríamos el iris, que al final era una continuación de la córnea y que será de diferente coloración en diferentes personas, y la ausencia de iris en esta parte central es lo que se conoce como pupila. Justo detrás de la pupila y del iris tenemos el cristalino. El ojo está relleno de una serie de líquidos que hacen que no sea del todo hueco. Tenemos el humor vítreo que rellena toda esta región de aquí, y en esta otra parte de aquí tenemos el humor acuoso. Al final son como dos espacios que no se comunican entre sí. Este sería el espacio grande, que va desde toda la retina tapizada por aquí hasta el cristalino y que está rellena de humor vítreo, y luego tenemos este otro espacio de aquí que está inundado de humor acuoso, que ocupa desde la córnea hasta el cristalino, pasando por la pupila. Todo el líquido circula por el interior de la pupila. Estos líquidos son mayormente acuosos, están formados mayormente por agua, pero también tienen sales minerales, y generalmente muchos glóbulos rojos de la sangre se escapan a estos líquidos para intentar captar cualquier microorganismo o cualquier otra sustancia que pueda ser tóxica para el correcto funcionamiento del ojo. El mejor consejo que os puedo dar para que entendáis las partes del ojo es que saquéis vuestro lado más artístico y dibujéis en un cuaderno o en una hoja el ojo y todas sus partes, y que las diferenciéis con colores. Es una recomendación, el que avisa no es traidor. Vamos ahora con el funcionamiento del ojo, una vez que hemos tenido claras cuáles son todas las partes que forman el globo ocular. En líneas generales podemos decir que cuando estamos viendo un objeto real, este transmite una imagen en forma de luz que atraviesa el ojo y que se refleja en la parte interna del globo ocular. Generalmente la imagen que se nos va a reflejar aquí es una imagen invertida. Esto siempre va a pasar cuando haya una lente convexa, biconvexa en este caso. Esta lente
es el cristalino. El cristalino son una especie de gafas naturales que nosotros tenemos incorporadas dentro de nuestro ojo. Es como una lente o como una lentilla que nos ponemos muchas veces nosotros de manera artificial delante del ojo, pues esto es una lentilla que nosotros ya tenemos incorporada. Es una lente biconvexa porque tiene dos lados convexos, de tal manera que está abombada. Y siempre que queramos ver una imagen a través de una lente biconvexa, la vamos a ver del revés, o se va a reflejar del revés, se va a reflejar invertida. Por lo tanto, en la parte interna del globo ocular, la imagen que estamos viendo se nos refleja invertida. ¿Por qué nosotros la vemos ¿por qué nosotros la vemos en la posición normal? Pues porque es luego nuestro cerebro quien interpreta esta imagen del revés y la vemos como realmente es en realidad. Para entender bien el funcionamiento del ojo nos vamos a centrar en diferentes partes de todo el proceso. Entendemos que la luz va a entrar cruzando la córnea, previamente la conjuntiva, pero que también es transparente, luego cruzará la córnea, que también es transparente, cruzará todo este líquido, que también es transparente, atravesará la pupila, que es un hueco que queda entre el iris, y cruzará el cristalino, que también es transparente. Como veis, toda esta parte de aquí es transparente y permite perfectamente que la luz o las imágenes accedan hasta el fondo del ojo. Toda esta región de aquí también está formada por un líquido transparente. Nos centraremos en estas tres partes. Nos centraremos primero en cómo la luz cruza la pupila, después cómo la luz cruza el cristalino y por último en cómo la luz queda reflejada en la retina. Primeramente, la luz intenta cruzar la pupila. La pupila es clave en este punto porque cuanta más luz haya en el exterior, más pequeña se hará la pupila. La luz entra en el ojo por la pupila y la pupila se va a hacer más grande cuando estemos en una zona oscura y se hará más pequeña en casos donde hay mucha luz. Lo que tenemos que evitar es que el interior del ojo se dañe. Y si estamos en una zona con mucha luz, lo que hace la pupila es hacerse más pequeñita. ¿Cómo se hace más pequeña? Gracias al iris. Si el iris se contrae o se estira, permitimos que la pupila se haga más grande o más pequeña. Una vez que la luz atraviesa la pupila, llega al cristalino. ¿Para qué sirve el cristalino? Es fácil de entender. Nosotros lo que queremos conseguir es que la imagen cruce el cristalino y quede reflejada aquí, en la retina. Y ese reflejo en la retina tiene que quedar perfectamente enfocado. Fijaros en esta imagen. Aquí tendríamos el objeto, lo estamos viendo, la imagen cruza el cristalino y la imagen queda reflejada aquí, en la retina. Y además de manera invertida, tal y como hemos dicho anteriormente. Pues cuando la imagen queda reflejada aquí, tenemos que conseguir que quede así, perfectamente enfocada. Porque si la imagen queda desenfocada, no conseguiremos ver bien la imagen o nuestro cerebro no será capaz de interpretarla. Es algo similar a lo que pasa con las cámaras de fotos cuando movemos el objetivo. Lo que hacemos es enfocar la imagen para conseguir una imagen perfecta. Pues en este caso pasa exactamente igual. El cristalino es el que va a conseguir que la imagen quede perfectamente enfocada en la retina. Si nos fijamos, el cristalino es una lente biconvexa, como he dicho anteriormente, transparente, incolora y flexible. De tal manera que se puede estirar y aplastar. Fijaros en estos dibujos como aquí se está abultando y si estos músculos estiran, se estira. Esto es lo que se conoce como acomodación del cristalino. El cristalino adapta su curvatura permitiendo el enfoque de las imágenes. Cuando los objetos están cerca, el cristalino se abomba.
Y cuando los objetos estén lejos, el cristalino se estira y se aplana. Fijaros en este caso, cuando el objeto está lejos, el cristalino tiene que estar más plano, más estirado, de tal manera que la imagen quede perfectamente enfocada en este punto. Y cuando el objeto está cerca, el cristalino se tiene que abombar un poco para que la imagen pueda seguir quedando enfocada en este punto. Si el cristalino no pudiera acomodarse, si el cristalino no cambiara de forma, este objeto, al estar lejos o al estar cerca, como no tenemos margen de maniobra, se podría desenfocar en la retina. Pero como podemos modificar la anchura del cristalino, la imagen, según donde se encuentre, quedará perfectamente enfocada en la retina. Bien, ya tenemos la imagen enfocada en la retina. Hemos conseguido que la luz atraviese la pupila, de tal forma que si entra mucha luz, la pupila se hace más pequeña para que entre menos cantidad, y si entra poca luz, conseguimos abrir la pupila para que entre la mayor cantidad de luz posible y podamos ver bien la imagen. Después la imagen ha cruzado el cristalino, que se ha acomodado para que la imagen quede perfectamente reflejada en la retina. Y en este punto vamos a entender cómo la retina es capaz de transmitir esa imagen al cerebro. Para ello nos tenemos que centrar por fin en las células que captan el estímulo luminoso. Son receptores, concretamente fotorreceptores, porque captan una señal o un estímulo luminoso. Toda la retina está tapizada por este tipo de células, por fotorreceptores. Como veis, justo por debajo de los fotorreceptores o justo por debajo de la retina, que sería todo esto sería la retina, justo por debajo está la coroides, con vasos sanguíneos que alimentan a estas células. Y justo por debajo de la coroide está la esclerótica, que era esa capa más dura que rodeaba toda la parte externa del ojo. Si nos fijamos en esta parte de aquí, cuando la luz entra y se refleja aquí la imagen, toda la imagen queda reflejada en esta parte de aquí. De tal manera que aquellas zonas donde se refleja la luz activarán a estas células, y aquellas zonas donde no se refleja la luz no se activarán. Estas células, en cuanto son iluminadas, empiezan a formar estímulos eléctricos, que se lo transmiten a otras células a lo largo de toda la retina y se canalizan a través del nervio óptico. Después, toda esta información eléctrica irá al cerebro y el cerebro será capaz de interpretar la imagen que está siendo reflejada en la propia retina. Vamos ahora con el siguiente órgano de los sentidos, que en este caso es la piel, mucho más sencilla que la que acabamos de ver. El sentido del tacto reside en la piel, que es el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo. La piel está formada por dos capas, como podéis ver en esta imagen. Por una parte está la epidermis, que es la capa más superficial y que está formada por tejido epitelial, con varios estratos de células. Además, las células más externas están muertas y se desprenden continuamente, de forma que la piel está continuamente en proceso de renovación. Por encima de la epidermis sobresalen los pelos, que llegan hasta capas más profundas de la piel, concretamente hasta la siguiente capa, la dermis. La dermis es la capa más interna, donde se localizan un montón de cosas. Por una parte tenemos una capa de grasa, también tenemos vasos sanguíneos, como pueden ser arterias, venas. También tenemos los músculos que se encargan de unirse al bulbo piloso y permitir que el pelo se erice y se nos pongan los famosos pelos de punta. Es simplemente porque este músculo estira del pelo y entonces el pelo se eriza. Es importante también tener en cuenta las glándulas sudoríparas. Fijaros, aquí tenemos por ejemplo una, que las hemos visto en temas anteriores de esta misma colección de vídeos del canal. Tendríamos aquí la glándula sudorípara y a través de este poro saldría el sudor.
Bien, de todos estos receptores que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es una clasificación en función del estímulo que captan. Por una parte tenemos los receptores que detectan el dolor, que son los que se encuentran, como he dicho anteriormente, en la parte más superficial y que al final simplemente son terminaciones nerviosas libres. Como captan el dolor, se les conoce como nociceptores. También tenemos otros tipos de receptores que detectan presión, una presión quizá más profunda. Son los llamados corpúsculos de Pacini y son un tipo de mecanorreceptor. Recuerda que los mecanorreceptores son aquellos que captaban presión. A través de la piel también captamos sensaciones térmicas, bien en forma de calor o en forma de frío. Los receptores que detectan el calor son unos denominados corpúsculos de Ruffini. Como detectan el calor, son termorreceptores. Y los que detectan el frío son los conocidos como corpúsculos de Krauss. Y también son termorreceptores al captar una variación de temperatura. Por último tenemos los corpúsculos de Meissner, que también son capaces de detectar el tacto, por lo tanto también detectan presión, lo que pasa que en el caso de los corpúsculos de Pacini detectan una presión más fuerte. Los corpúsculos de Meissner detectan una presión más suave. Igualmente son mecanorreceptores, porque detectan presión. Como veis, todos estos corpúsculos se reparten por todo el interior de la dermis. Las terminaciones libres son las que se encuentran más al exterior, y esto tiene una sencilla explicación. Daros cuenta que las terminaciones libres detectan el dolor. El dolor generalmente se produce en una situación de estrés importante, es una situación peligrosa ante la que nosotros tenemos que defendernos. Por eso las terminaciones libres nerviosas se encuentran en la parte más externa, para que en cuanto haya algo que nos provoca daño o que nos provoca dolor, estas sean las primeras en detectarlo y nosotros podamos responder ante ese estímulo de una manera o de otra. Después teníamos los dos corpúsculos que recogían las temperaturas, el corpúsculo de Ruffini, que recoge el calor, el corpúsculo de Krauss, que recoge el frío, y después tenemos los otros dos mecanorreceptores, que detectan formas de presión. El corpúsculo de Batter-Pacini detecta una presión más profunda, por eso están más al interior. Tenemos que generar mucha presión para que estos que están tan en el interior sean capaces de detectar ese estímulo. Por eso el corpúsculo de Batter-Pacini está tan profundo. Y por otra parte tenemos los corpúsculos de Meissner que detectan un contacto más suave. Por eso los corpúsculos de Meissner se encuentran más en la superficie, porque con una simple caricia nosotros ya podemos detectar esa suave presión. El siguiente órgano de los sentidos que vamos a estudiar es el sentido del olfato. El sentido del olfato se encuentra en el interior de la nariz, concretamente en regiones más profundas, que son las fosas nasales. Las fosas nasales son todo este conjunto de laberintos que tenemos en el interior de la nariz. Por lo tanto, nunca digáis que la nariz es el órgano o el sentido en el que reside el olfato. No, la nariz simplemente es la estructura en forma cartilaginosa más externa, pero no tiene ninguna función olfativa. La función olfativa reside en el interior, en toda esta región más profunda, que son las conocidas como fosas nasales. En las fosas nasales tenemos o podemos distinguir dos tipos de mucosa. Recordad que la mucosa era un tipo de tejido que se encuentra tapizando el interior de determinadas zonas de nuestro cuerpo. Pues bien, la mucosa que encontramos tapizando el interior de las fosas nasales puede ser de dos tipos. Una se llama la pituitaria roja, que es una mucosa muy vascularizada que calienta el aire que entra en su interior y atrapa las partículas de polvo en suspensión. Y por otra parte tenemos la pituitaria amarilla, que ocupa la parte superior de las fosas nasales, y es en esta pituitaria donde se encuentran los receptores
olfativos, también conocidos como quimiorreceptores, es decir, son células receptoras que van a captar el estímulo. En este caso, el estímulo no es otra cosa más que las sustancias químicas que están flotando en el aire, que entran por la nariz, llegan al interior de la fosa nasal y tocan la parte más externa de las células receptoras, que generalmente están recubiertas por moco. Las sustancias químicas que hemos inspirado se pegan al moco, quedan ahí retenidas y son estas células, estos receptores, estos quimiorreceptores, los que captan esa sustancia química y los que inician una señal eléctrica que sube por ellas, llega al bulbo olfatorio, que sería toda esta región de aquí, y que la tenemos también aquí, y que no es otra cosa más que el inicio del nervio olfativo que llevará la información hasta el cerebro. Será en el cerebro donde se procesará la información que estamos recibiendo y donde nosotros podremos ser conscientes del olor que estamos oliendo. A continuación vamos a centrarnos en el sentido del gusto. Sencillo de entender y entre otras cosas porque es similar al caso anterior, porque en este caso también participan quimiorreceptores y por tanto también estamos detectando sustancias químicas. En este caso los quimiorreceptores se suelen agrupar en estas regiones de aquí, conocidas como botones gustativos. Fijaros, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células sensitivas, también llamadas quimiorreceptores, que están localizadas, si nos fijamos aquí un poquito más lejos, en esta ranura de aquí, que forma parte de este botón gustativo. Un botón gustativo no es otra cosa más que una estructura repartida por toda la lengua en el que van a estar alojados los quimiorreceptores. Además de botones gustativos, también tenemos papilas gustativas, que son estructuras mucho más grandes y que se pueden ver a simple vista cuando os observéis la lengua en el espejo. Tanto en las papilas gustativas como en los botones gustativos están los quimiorreceptores. Y están repartidos no solo por la lengua, sino que también tenemos papilas y botones gustativos por el paladar, por toda la boca, lengua, paladar, etc. Cuando nosotros comemos algo, el alimento se deshace y se mezcla con la saliva. Y es la saliva la que penetra por todos estos huecos, conteniendo un montón de sustancias disueltas. Esas sustancias son reconocidas por los quimiorreceptores y en el momento en el que son excitados inician una respuesta eléctrica que una vez más va por un nervio hasta el cerebro. Ahí es cuando somos conscientes del sabor que podemos detectar. El sentido del gusto es, por tanto, el responsable de que distingamos los sabores de los alimentos que ingerimos. Tradicionalmente se habla de 5 sabores. Antes se hablaba de 4, el dulce, el agrio o ácido, el salado y el amargo. Pero en los últimos años también se habla de un 5º sabor, que es el conocido como sabor umami. Se llama así porque tiene un origen japonés. El umami es un gusto muy difícil de interpretar. No es tan sencillo de interpretar como el sabor dulce, el sabor ácido, el salado o el amargo. Pero bueno, lo podemos, o típicamente el umami se dice que tiene una similitud con estos alimentos que tenemos aquí, las sardinas, algas, champiñones, quesos, tomates o salsa de soja. Es como un cierto sabor salado, pero mucho más intenso. También lo podéis detectar cuando, por ejemplo, las típicas sopas deshidratadas, si probáis una sopa deshidratada, una sopa en polvo, antes de cocinarla, antes de disolverla en agua, si probáis esa sopa deshidratada, ese sabor que es como una especie de sabor salado pero más agradable, ese sería el sabor umami. Al final el sentido del gusto y el sentido del olfato
están relacionados y de hecho la gran mayoría de los sabores dependen tanto del estímulo del sabor como del estímulo del gusto como del sentido del olfato. Por eso, cuando estamos resfriados, los alimentos resultan un poco más insípidos, porque al final nosotros somos capaces de reconocer el sabor de los alimentos gracias a una combinación de los dos sentidos, el sentido del gusto que acabamos de ver ahora y el sentido del olfato que hemos visto anteriormente. Vamos ahora con el último sentido que nos queda por ver, que es el sentido del oído, que lo hemos dejado para el final porque quizá es un poquito más complejo, así que tenemos que prestar mucha atención para entender primero cuáles son las partes del oído y más adelante ver cómo funciona. Para empezar, aquí tenemos la anatomía del oído, que lo vamos a dividir en 3 regiones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Fijaros bien que el oído externo, lo más evidente de todo es la oreja, es el pabellón de la oreja. Está formada por tejido cartilaginoso que le da esa consistencia especial y además tiene una forma perfecta y adaptada para recoger las ondas sonoras y que todas se canalicen hacia el interior de la oreja. La oreja, por tanto, se comunica con el conducto auditivo externo, que generalmente, y a medida que pasa la edad, van a aparecer pelos y glándulas productoras de cerumen, de cera, que van a tener una función exclusivamente protectora, porque van a impedir la entrada tanto de polvo como de otras partículas o incluso de insectos. Y al final del conducto auditivo externo estaría ya el tímpano. Más allá del tímpano ya estamos hablando del oído medio. El tímpano es una membrana elástica y pequeña que vibra cuando vaya recibiendo las ondas sonoras. Y más allá del tímpano tenemos los 3 huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y se colocan de esta manera. El martillo queda pegado al tímpano. Después del martillo estaría el yunque y después del yunque el estribo. El estribo conecta después con el caracol o la cóclea y es aquí donde acaba el oído medio. Por lo tanto, el oído medio es una parte pequeña que va desde el tímpano hasta el final del último huesecillo, el estribo. A partir del estribo empezaría el oído interno. El oído interno es donde se encuentra localizada la cóclea o el caracol y los canales semicirculares, y a partir de ellos sale el nervio auditivo. También es a partir del oído interno donde aparece esta otra zona de aquí, que es la conocida como trompa de Eustaquio. Es un canal que comunica directamente el oído medio, este hueco de aquí, comunica directamente con la faringe y lo que permite es la compensación de las presiones a ambos lados del tímpano. Muchas veces, lo habréis notado muchas veces cuando estáis haciendo buceo o cuando estáis variando de altitud, pues los oídos se nos taponan porque hay un cambio de presión y hay una descompensación de presión entre el interior y el exterior del tímpano. Entonces, si no tuviéramos esta salida, la presión cuando se nos tapona el oído sería muy difícil descompensarlo. Entonces tenemos esta otra salida que conecta directamente con la faringe, es decir, directamente con la salida a través de la boca, de tal manera que cuando tenemos los oídos taponados, simplemente con tragar saliva conseguimos que entre aire por esta zona y se nos descompense la diferencia de presión que hay en el oído. Esto muchas veces lo habréis notado cuando tenéis los oídos taponados, simplemente con bostezar o con tragar saliva o con masticar chicle permitimos que por aquí entre aire y pueda haber una descompensación de la presión.
Quedaros simplemente con las partes más importantes del oído y las 3 divisiones del oído: oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo, pabellón de la oreja, conducto auditivo, hasta el tímpano. El oído medio simplemente es esta pequeña zona que va desde el tímpano hasta el final del estribo, con los 3 huesecillos del oído. Y por último el oído interno, que es la parte más profunda, donde están estas estructuras que más adelante veremos para qué sirven: el caracol, que también se llama cóclea, y estos canales semicirculares, además de la trompa de Eustaquio y el nervio, porque ya sabéis que en todos los órganos de los sentidos estamos viendo que al final hay un nervio que lleva toda la información que estamos recogiendo aquí al cerebro. Este es un vistazo más al detalle de los canales semicirculares. Nos encontramos en el oído interno, y en estos canales semicirculares y en el caracol o cóclea es donde se va a producir lo más importante es donde se va a procesar la información. Es la parte más importante del oído, ¿vale? Por eso os lo quiero destacar. Y es precisamente en ellos en donde nos vamos a centrar más adelante, porque en estos canales semicirculares y en este caracol cada uno va a llevar a cabo una función diferente, porque gracias al sentido del oído no solamente escuchamos, sino que también podemos mantener el equilibrio. Por lo tanto, el funcionamiento del oído va a ir orientado en 2 vertientes. Por una parte, gracias al oído podemos oír, y además oímos gracias a esta parte de aquí, al caracol. Y gracias al oído también podemos mantener el equilibrio, y el equilibrio lo conseguimos mantener gracias a esta otra parte, a los canales semicirculares. Así que al final tenemos una doble función en el sentido del oído: una función auditiva y una función de equilibrio. Nos vamos a centrar primeramente en la función auditiva. Bien, en líneas generales, cuando nosotros oímos un sonido, el sonido en forma de ondas va a ser recogido por todo el pabellón de la oreja. Las ondas van a ir entrando por todo el canal o por todo el conducto auditivo externo y van a chocar con el tímpano. Aquí está la clave. Cuando las ondas vayan golpeando el tímpano, ese movimiento se va a transmitir a lo largo de todos los huesecillos y entrará en la cóclea, en el caracol. El caracol lo procesará de la manera que veremos más adelante y mandará una señal al cerebro. Será en el cerebro cuando nosotros interpretaremos esas ondas sonoras y daremos sentido al sonido que estamos oyendo. Visto de otra forma, mucho más esquemática, podemos entender que el pabellón auditivo o la oreja es algo similar a un embudo. El embudo no hace otra cosa más que recoger todas las ondas sonoras que van llegando a él y las canaliza al tímpano, que podríamos representar como un tambor. Entonces las ondas van tocando el tambor por este lado, y por el otro lado tendríamos ya los 3 huesecillos del oído. En concreto, el primero sería el martillo, que está pegado a la cara opuesta del tímpano, de tal manera que cuando golpean las ondas por aquí, el martillo se mueve al son de las ondas que van llegando. Y como el martillo está unido al yunque, el martillo, conforme se vaya moviendo, irá golpeando al yunque. Como podéis ver, los nombres que se le han puesto a estos huesecillos son muy lógicos. El martillo, como herramienta del herrero, siempre golpea al yunque. Y por último, el yunque, cuando vibra, también hace que vibre el último huesecillo, el estribo. El estribo está en contacto directo con una ventanita pequeña de la cóclea. Aquí tenemos representada la cóclea, que sería esta de aquí, y algo ocurre aquí dentro a partir de los golpes del estribo que produce un mensaje. Este mensaje es lo que se representa o representa el nervio auditivo y llega a este ordenador
en el que se interpreta el sonido que está llegando al principio. Este ordenador sería, evidentemente, nuestro cerebro. Vale, esto es una representación muy esquemática y como veis todo está entendido hasta que llegamos aquí, al caracol. ¿Qué ocurre aquí para que los golpes que va dando el estribo a la puerta del caracol se conviertan en una señal eléctrica que llega hasta nuestro cerebro? Bien, antes de responder a esa pregunta, aquí tenéis otras imágenes en las que se visualiza muy bien cómo el sonido entra en el conducto auditivo externo y llega a esta región de aquí, al oído medio. Es en el oído medio donde se produce la transmisión o donde transformamos las ondas sonoras que llegan al ir golpeando el tímpano y haciendo un efecto de tambor. Son estos tres huesecillos sujetados por determinados elementos los que van golpeando esta ventana. Y esta es la clave, esta ventana de aquí, porque esta ventana es el inicio del caracol. Fijaros también en este detalle, aquí es donde empieza la trompa de Eustaquio. Como veis, hay una pequeña salida que es la que va a permitir que se descompresurice el tímpano cuando haya diferencias de presión. ¿De acuerdo? Pero vamos a centrarnos en esta parte de aquí. Una vez que el sonido ha entrado, ha golpeado el tímpano, todos los huesecillos se han puesto al movimiento del tímpano y estamos golpeando esta ventana, ¿qué está pasando? Para entenderlo mejor vamos a coger el caracol y lo vamos a desenrollar. Con la cóclea desenrollada podremos entender mejor qué es lo que está pasando dentro y cómo conseguimos que a partir de los movimientos que el estribo está dando a la base de la cóclea se nos convierta en un impulso nervioso. Entonces, una vez que tenemos el caracol totalmente desenrollado, como aparece en esta imagen, podemos visualizar mejor qué tiene dentro. Fijaros que esta parte de aquí es el estribo, el último de los tres huesecillos, y va acoplado a esta ventana de aquí. De tal manera que conforme el estribo se va moviendo, a la ventana oval la va golpeando. Aquí tenemos una imagen parecida. Estamos viendo todo el tiempo lo mismo, ¿eh? Simplemente tened en cuenta que toda esta estructura grande que tenemos aquí es el caracol, que de una manera normal está totalmente enrollado. Nosotros lo estamos desenrollando para entender mejor cómo funciona, pero en la vida real está enrollado en forma de caracol. Fijaros que en este caso el sonido está llegando por aquí, va al tímpano, golpea a estos tres huesecillos y vamos a conseguir que al golpear la ventana oval, todo el interior del caracol retumbe. El interior del caracol, que aquí lo tenemos desenrollado, está relleno de un líquido, de un fluido, que se llama perilinfa. Entonces, cuando estamos golpeando en esta parte del caracol, os podéis imaginar que las ondas las vamos transmitiendo por todo el fluido. Y entonces todo el líquido que hay aquí dentro se va transmitiendo. Al igual que cuando tiramos una piedra en una piscina y se va transmitiendo la caída de la piedra en forma de ondas por la superficie de la piscina, en este caso pasa algo parecido. El estribo va golpeando la pared del caracol y todo el líquido que hay dentro transmite esas ondas por todo el interior. Y esto es lo que ocurre. Aquí tenemos también otra imagen muy visual de lo que está pasando. El estribo está golpeando esta zona y estamos transmitiendo las ondas. Toda esta parte azul es un líquido llamado perilinfa. Y cuando llega al extremo de la cóclea, sigue por aquí y sigue golpeando por aquí, hasta que llega a la ventana redonda. Esto es otra ventana que no hace otra cosa más que liberar toda la presión que estamos provocando desde aquí. Si no tuviéramos esta otra salida, evidentemente el líquido siempre retumbaría hacia el otro lado y volvería para atrás. Pero al tener aquí otra ventana elástica, conseguimos que toda la presión que estamos provocando aquí se transmita por toda esta rampa, siga por esta rampa y la presión se pierda por aquí.
¿Para qué estamos haciendo todo esto? Al final lo que estamos haciendo es traducir las ondas sonoras que llegaban anteriormente. Al llegar por aquí las ondas sonoras y convertirlas en golpes al tímpano, al martillo, al yunque y al estribo, estamos traduciendo el sonido en ondas a través de este fluido. Finalmente, por toda esta parte de aquí, de color anaranjado, tenemos colocadas un montón de células que van a ser los mecanorreceptores que van a detectar las ondas que estamos provocando por aquí. Estas flechas rojas representan esas ondas y al moverse todo este líquido por aquí, los mecanorreceptores, que tienen unas estructuras en forma de cilios o pelos, se mueven. Esta sería una imagen de la superficie de toda esta rampa, de tal manera que cuando las ondas las estamos transmitiendo por aquí, todos estos pelillos de las células se mueven hacia un lado. Y es en el momento en que todos esos cilios se mueven hacia un lado, cuando estas células, los mecanorreceptores, generan un impulso eléctrico que circula por todas estas fibras a través del nervio auditivo y que acaba llegando al cerebro. Por lo tanto, esta es la forma que tenemos de escuchar los sonidos. Conseguimos que a partir de las ondas que están entrando por el canal auditivo y que están golpeando el tímpano, una serie de movimientos vayan chocando unos a otros los elementos hasta que en el caracol conseguimos transmitir todas esas ondas en forma de ondas por todo el fluido que recorre la cóclea y que son después estas células especiales las que captan este movimiento. Por esto estas células son mecanorreceptores, porque son capaces de detectar cómo se mueve este líquido a partir de los golpes que está dando el estribo en la ventana oval. Todo lo que hemos visto hasta ahora, que ocurría aquí, servía para poder oír o escuchar determinados sonidos. Pero como hemos dicho anteriormente, los canales semicirculares, que también están dentro del oído interno, van a permitir que podamos mantener el equilibrio. ¿Cómo ocurre? Bien, tenemos que pararnos a analizar la estructura de los canales semicirculares. Como veis, tenemos 3 canales que van a estar rellenos también de un líquido llamado endolinfa y que lo que hace es desplazarse por los canales según cómo movamos nuestra cabeza. De esta manera, cuando movemos la cabeza de un lado para otro, como para decir no, es este canal de aquí el que se activa y al estar relleno de un líquido, el líquido se va moviendo por este canal. Cuando movemos la cabeza hacia la derecha, el líquido se mueve hacia la derecha y cuando movemos la cabeza hacia la izquierda, el líquido se desplaza hacia la izquierda. Por otra parte, cuando movemos la cabeza de arriba a abajo a modo de decir sí, el líquido se desplaza por este otro canal. Cuando movemos la cabeza hacia arriba, el líquido se desplaza hacia arriba. Y cuando movemos la cabeza hacia abajo, el líquido vuelve a caer hacia abajo. Y por último podemos hacer este otro movimiento con la cabeza, que es ladearla de tal manera que acercamos la oreja al hombro en el lado izquierdo y al hombro en el lado derecho. Ese movimiento queda cubierto por este tercer canal semicircular, de forma que cuando la cabeza la movemos hacia un lado, el líquido viene hacia acá, y cuando lo movemos hacia el otro lado, el líquido vuelve a subir hacia el otro lado. Estos 3 movimientos son los 3 movimientos básicos de la cabeza, y lo que hacemos es combinarlos entre los 3 para poder mover la cabeza de todas las maneras posibles, de tal manera que los líquidos se mueven por todos estos canales semicirculares según cómo estemos moviendo la cabeza o según cómo la tengamos posicionada. Bien, sabemos que los líquidos se mueven a través de estos canales, pero ¿cómo detectamos hacia dónde se están moviendo los líquidos y por tanto hacia qué lado tenemos la cabeza y el resto del cuerpo? Pues a lo largo de los canales semicirculares están las células que detectan cómo se desplaza el líquido por el interior. Y esas células o esos receptores se organizan en 2 estructuras,
las máculas y las ampollas. Nos vamos a centrar primero en las ampollas. Las ampollas no son otra cosa más que una serie de células, también con pelillos en la parte superior, llamados cilios o estereocilios, y encima de esas células tenemos una masa gelatinosa encima, conocida como cúpula. Esta masa gelatinosa se puede mover. ¿Cómo se mueve? Pues en función de cómo se muevan los líquidos por estos canales. Fijaros en este ejemplo, al mover la cabeza hacia la derecha, todo el líquido del canal semicircular, toda la endolinfa, se desplaza hacia aquí. Empuja a la cúpula de gelatina y todos estos pelillos que están metidos o cubiertos por la gelatina también se desplazan hacia la derecha, se mueven hacia la derecha. Y es en ese momento cuando estas células producen un impulso eléctrico que irá al cerebro y que nos hará ser conscientes de que nuestra cabeza o todo nuestro cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Y cuando nos movamos hacia la izquierda, pasa exactamente lo contrario. Movemos la cabeza hacia la izquierda, los líquidos en todos estos canales circulares se mueven hacia la izquierda, empujamos a la cúpula de gelatina, los pelillos que están sumergidos en la gelatina se desplazan hacia la izquierda y disparamos otra vez la formación de un impulso eléctrico que irá al cerebro y que nos hará ser conscientes de que nuestro cuerpo o nuestra cabeza se está moviendo hacia la izquierda. Para entenderlo mejor, tenemos esta animación. Veis que la cabeza se mueve hacia ambos lados y aquí tenemos representado cómo quedaría el líquido interno en los canales semicirculares. Y por último, aquí tenemos representado la gelatina, tenemos representada la cúpula de gelatina que teníamos aquí y que se va a estar moviendo según cómo se desplace el líquido por estos canales semicirculares. A la vez, los canales semicirculares se mueven según cómo tengamos posicionada la cabeza. Y así es como podemos detectar si la cabeza la tenemos hacia un lado o hacia otro. Aquí tenemos otra animación para que comprobéis que según cómo movamos la cabeza, las cúpulas de gelatina se mueven hacia un lado o hacia otro, pero porque el líquido del interior de los canales la empujan hacia los lados. Así es como funcionan las ampollas, pero además de las ampollas tenemos otras estructuras especiales que son las máculas. Funcionan de una manera similar, lo que pasa que en este caso, dentro de los canales semicirculares, tenemos también mecanorreceptores, también con pelillos o estereocilios, pero que están todos sumergidos en una capa de gelatina encima de la cual hay pequeñas estructuras llamadas otolitos, que son estructuras de naturaleza mineral, son como pequeños cristales de minerales que evidentemente al desplazarse la gelatina, todos los otolitos se desplazan con ella. Y entonces hacemos que las células que están debajo también se desplacen hacia abajo y puedan producir una señal eléctrica para que también avise al cerebro de que la cabeza se está moviendo, porque toda esta masa gelatinosa de aquí, debido al peso de todos los otolitos que tenemos aquí encima, se está desplazando. Es algo parecido a la ampolla, lo que pasa que en el caso de la ampolla era el líquido interno el que movía a toda la masa gelatinosa. Según cómo se mueva el líquido interno por aquí, pues entonces empujamos a la masa gelatinosa hacia aquí o la empujamos hacia allá. En este otro caso es algo parecido, porque también tenemos una masa gelatinosa, pero el papel principal lo tienen los otolitos, que están colocados encima de la masa gelatinosa. De tal manera que cuando la masa gelatinosa se desplaza hacia un lado, los otolitos también se caen hacia ese lado
y las células que están debajo se dejan arrastrar y disparan ese impulso eléctrico. Podéis imaginar que cuando hacéis un movimiento muy rápido de cabeza, bien porque estamos dando vueltas o porque estamos en una atracción, por ejemplo, el líquido que tenemos en el interior de los conductos semicirculares se mueve a gran velocidad. Y por eso cuando paramos de golpe nos sentimos un poco mareados, porque en realidad el líquido de los canales semicirculares sigue moviéndose y nosotros tenemos la sensación de que todo a nuestro alrededor sigue dando vueltas. Pero eso en realidad es una ilusión porque nosotros estamos parados y nuestra cabeza está parada. Simplemente los líquidos que circulan a través de los canales semicirculares siguen moviéndose y nosotros pensamos que también nos estamos moviendo, pero no es así. Es lo que se conoce como vértigo o mareo. Y hasta aquí hemos visto toda la anatomía y todo el funcionamiento de los órganos de los sentidos. Si volvemos al principio del vídeo, recordaréis que esta simplemente era la primera parte del desarrollo de la función de relación en los seres vivos. En próximos vídeos entenderemos cómo todas las señales que han mandado los órganos de los sentidos al cerebro, cómo son procesadas y cómo son interpretadas para poder llevar a cabo luego una respuesta al estímulo. Pero bueno, eso más adelante.